estás haciendo, Candela? Compró un lavarropa de 16 kilos, mirá qué bueno que está. Candelero, ¿para qué querés una lavarropa? ¿Dónde lo vamos a meter, Es Candela? para la familia, somos muchos. Cande, no se te ocurra eso, ¿no? Un bote. Un bote. Ay, Cande, no seas ridículo. ¿Cómo vas a querer un bote ahora? Ay, una máquina para hacer helado. Cande, ¿dónde vas a meter una máquina de hacer ¡Una helado? freidora! Pará, Cande, ¿qué estás haciendo? Pará, Cande, todo esto está comprado ya. ¿Qué está pasando afuera? ¿Puedo usar una mesa muy pequeña? ¿Una mesa? Toma, pela papá, vas a hacer tortilla. ¿Qué está sucediendo? Oye, ¿me pasás la tabla de surf, por favor? Papá, ¿me pasás la maleta de pantalones? ¿Es esta? No, esa es mi maleta de medias. ¿De dónde salieron tantas valijas? ¿Esta? No, esa tampoco. Esa es la de camiseta. ¿Cafecito? ¡Mercado Libre! ¡Llegó el bote! ¡Guau! ¡Qué bueno que está! ¡Está buenísimo! ¿Cafecito? ¿Cafecito? Cande, tenemos que sacar cosas ¿Qué del auto. pasa? Pero tenemos que sacar cosas del ¿Pero auto, qué Cande. cosas? ¿Qué habrá soñado? Algunos se preguntan qué es lo necesario para un viaje. Hoy voy a intentar encontrar una respuesta. En el año 2000, mis padres fueron por su sueño de viajar por el mundo. Y por lo que me contaron, cuando empezaron querían meter la casa en el auto, llenando el auto de cosas. Es que tenemos muchas cosas de la piel. Tantas que ni te podías sentar atrás. Pero todo cambió cuando... El auto estaba llenísimo de cosas. Entonces cuando nos íbamos sumando al viaje, tuvieron que ir sacando para que entremos. Y sí, yo necesitaba espacio para mis Barbies. Cuando llegué yo, estaba lleno de cosas aburridas, como dinosaurios, autitos, cosas de chicos. Mis Barbies tienen sus historias. Una vez en África he pedido una Barbie y pensé, ¿dónde iban a agarrar una Barbie en el medio de la nada? Y cuando llegó mi cumple, tuvieron la Barbie exacta de la que quería. ¡Barbie! La tenían guardada por meses y meses para mi cumpleaños. Cuando viajamos en lugares como Estados Unidos y Australia, ahí mis amigos tenían un cuarto lleno de juguetes, con un playroom con más juguetes todavía y un jardín con aún más. Y yo con un cajoncito de juguetes, ahí sentía que bueno, no tenía nada.
Pero después cuando viajamos por lugares como Asia y África, ahí mis amigos tenían capaz una rueda y un palo y con eso iban jugando, y era su único juguete. Capaz tenían una pelota de trapos, entonces se volvían locos cuando sacábamos nuestra pelota de verdad. Y los chicos de esos lugares, cuando se asomaban en la ventana para ver ese cajón de juguetes, ahí se sentían que sí teníamos algo, que sí teníamos juguetes. Y ahí vas aprendiendo a valorar las cosas. Che, perdón, ¿y esta silla? No, la pedí prestada. Acabo de tener una pesadilla con esta silla. Sabemos que en el auto no hay espacio infinito. Entonces, cuando un juguete nuevo entra, un juguete viejo sale. Cuando vemos un juguete que nos gusta mucho, como un Lego, lo mandamos a Argentina. Pero casi siempre los juguetes los regalamos. En Namibia tuvimos que regalar mi bici para cargar mesas y sillas para camping. Ella, la dueña de la escuela, dice que sabe exactamente a quién darle esta bicicleta. Que es a un niño que hace muchos años que quiere tener una bicicleta. He's crying for a bicycle every day. This is what's Rondaya. ¡Rondaya! They sing, look. They want to give it to you. I think he's overwhelmed. Yeah. Rondaya, do you know how to ride a bike? You do? Can you show us? Show us. You do. Your own bicycle. Ah, mira cómo le agarra la manica. Yeah, he does very good, Yeah, are you happy with the bicycle? Yeah, we are happy also. Bueno, si no lo va a decir nadie, lo voy a decir yo. En el auto hay dos valijas. Uno es para chicos y el otro es para chicas. Pero hay 4 chicos y solo 2 chicas. Y ese no es todo. Mira, siempre van a encontrar ropa de chicas en la lista de los chicos. Mira, por ejemplo acá. ¿Y no te gustaría tener más cosas? Bueno, como tener más cosas, sí, me encantaría. Uno iría como súper cómodo, ¿no? Pero, ¿sabés lo feliz que me hace? El saber que no necesito todo lo que me gustaría tener para ser feliz. Porque a mí me encanta, ¿no? Una tele, un buen sillón con esos almohadones que te hundís, hasta una freidora, ¿por qué no? Me gusta y disfruto todo eso mientras lo tengo. Pero más disfruto de saber que no necesito todo eso para estar bien, ¿no? Igual necesitas cosas cuando vas a lugares que no conoces. Sí, mira, cuando vas a lo desconocido uno piensa que tiene que llevarse un montón de cosas porque va a lo desconocido, no sabe lo que se va a encontrar, ¿no? Pero al final lo desconocido, lo que descubrí en el viaje, es que es lo conocido, pero un poco más allá. Como que está todo lo que vayas a necesitar, está todo lo que vos ya conocés en otro lugar. Y eso me gustó mucho, darme cuenta de que el mundo lo tiene todo, ¿no? Lo tiene todo para mí. Let's get lost together. Y ahora vos, papá, te pregunto, ¿qué necesito para un viaje? Y necesitas ir liviano, porque cuanto más liviano, más lejos vas a poder llegar. Vos sabés que me encantan, adoro las golondrinas, porque ellas van de continente a continente, de hemisferio a hemisferio, llevando nada, porque saben que lo que necesiten lo van a encontrar en el camino. Y no sé dónde me encuentro con otra persona que me dice, ¿sabes por qué las personas no pueden volar como los pájaros? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos manos y nos dedicamos a juntar cosas. Yo escuché que cuando empezaron el viaje, el auto estaba llenísimo de cosas, o sea, yo ni me podía sentar acá atrás. ¿Cuándo fue el momento donde ustedes dijeron, hay que sacar cosas? El clic se hizo en el lago Titicaca, fuimos a visitar las islas flotantes de los indios suros que se hace con juncos. Y sus botes, sus casitas también están hechas de juncos. Y yo quería ver qué había dentro de esas casas tan pequeñas. Y cuando me dejan ver, solo veo un poco de herramientas, un poco de comida, una cama enrollable de juncos y nada más. Y le pregunto al aborigen, ¿y el resto? Y el hombre me dice, pero si tienes mucho te hundís. Y ya le dije, pero yo estoy de viaje, yo necesito cosas. Y él me dijo, estamos todos de paso. No te preocupes, lo que necesitas va a estar en el camino. Y tal cual, tal cual. Bueno, pero todavía no me respondiste, ¿no? Para ir resumiendo, yo ponele, quiero salir de viaje ahora. ¿Qué llevo? Pampa, muy importante, imprescindible llevar ganas, porque si llevas ganas, ¿quién te para? Para mí, imprescindible,
toallitas húmedas. Porque te salvan en cualquier parte del mundo. Finalmente encontramos lo que necesitamos para un viaje. Llévate ganas y toallitas húmedas. I know that I won't even last another year.